Pastor Juan Pablo Cardo, que también está aquí. Sí, tenemos un momento de break, o si lo quieren en español, un desayuno. Compartimos un desayuno y finalizamos luego con el pastor José Luis Gagiola nuevamente predicándonos el final seminario, ¿sí? Así que vamos a darle lugar y por supuesto que vamos a darle un afectuoso aplauso al pastor José Luis Gagiola para comenzar en esta mañana. Aleluya. Alabamos Cristo. Bendiga, pastor. Gracias. Aleluya. Por Dios, pueden tomar su asiento. Amén. Aleluya. Bueno, estamos alistando las herramientas. Gloria a Dios. Qué honor, qué privilegio poder venir a la Argentina y estar aquí conviviendo, pasando un tremendo tiempo con mi familia argentina. Y aquí ya tenemos brasileños y peruanos y sabrá Dios de dónde más. Nuestra familia es grande. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, anoche empezamos esta fiesta hablando de un principio para alcanzar cosas grandes, un principio establecido por nuestro Dios. ¿Cuántos quieren alcanzar cosas grandes en la vida? Bueno, pues vamos a continuar en esa dirección. Quiero que abra su Biblia conmigo en Segunda de Reyes, en el capítulo 13. Yo sé que aquí no se habla mucho de fútbol, digo de béisbol, fútbol, aquí se habla casi por fútbol, ¿no? Béisbol es un deporte muy fuerte en México y en Estados Unidos. Para mí siempre ha sido importante ver a los deportistas que rompen récords. Ahorita Messi, por ejemplo, está haciendo pedazos algunos récords y así como va el muchacho, creo que va a llegar muy lejos si no tiene ningún accidente. En el béisbol hay un hombre, todavía está vivo, se llama Cal Ripken Jr. Él rompió un récord de los más difíciles que se pueden romper. De hecho, romper un récord siempre va a ser muy difícil. No cualquier deportista rompe un récord para empezar. Pero el récord que rompió este beisbolista es uno de los más difíciles, que se cree que van a pasar generaciones para que alguien lo vuelva a romper. ¿De qué se trata? Cal Ripken jugó 2,632 juegos seguidos. Esto fue por 20 temporadas, 20 años. Y esto es casi imposible. Por eso le llamaron el nombre de acero. Porque Cal Ripken jugó muchas veces, jugó enfermo. Los deportistas se lastiman, ¿cuántos dicen amén? Y jugó lastimado, dañado en alguna parte de su cuerpo. Pero no nada más eso, jugó con todos los problemas que enfrentan los seres humanos, desanimado en ocasiones, jugó con problemas matrimoniales, familiares, cuántas cosas enfrentan los seres humanos, desánimos, cansancio, emociones, cambiando en ocasiones los sentimientos por los suelos. Pero lo impresionante es que este hombre ahí estaba. Pasara lo que pasara, él estaba ahí. Y esto para mí es una lección muy grande, una lección de perseverancia. Por eso le llamaron el hombre de hierro. Y hablar de perseverancia es hablar de una virtud que se necesita para lograr cualquier sueño que usted tenga en la vida. Si usted estudia la vida de todos los exitosos de todos los tiempos,
Si se nos diera la oportunidad de examinar el carácter de todos ellos, le aseguro que en todos, sin excepción, íbamos a encontrar este ingrediente que se llama perseverancia. Y para perseverar no es fácil muchas veces. Hay que ir contra la corriente muchas veces, pero de ese material es lo que necesitamos los hombres para poder llegar a conquistar todos esos sueños que Dios ha venido depositando en nuestros corazones. Yo quiero hablar acerca de la perseverancia. Segunda de Reyes 13, vamos a leer juntos versículos del 14 al 19. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. La perseverancia. Quiero ver en primer lugar de dónde fuimos rescatados y para qué. Es bueno que pensemos en eso. ¿De dónde fuimos rescatados y para qué? Hay un texto, el apóstol Pablo nos da una claridad maravillosa de estas dos cosas. ¿De dónde fuimos rescatados y para qué? Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí esta escritura nos está hablando de 2 realidades en la vida de los hijos de Dios. Primera realidad: Dios nos rescató del fracaso, de la mediocridad y de la inseguridad personal. Aunque no nos guste pensar en eso, pero ninguno de nosotros llegamos a la iglesia para hacerle un favor a Dios y a la iglesia. Si usted cree que usted llegó a la iglesia y desde que usted llegó usted está tremendo todo, le voy a decir una cosa. Dice Pablo que Dios lo rescató a usted de lo débil, de lo menospreciado. Y si usted es sincero con usted mismo, usted se va a acordar cómo llegó al Señor, por qué llegó a la iglesia, por qué buscó a Dios, por qué se acordó usted de Dios. Había cosas malas sucediendo en su vida. Había un vacío en su corazón, una falta de paz, una falta de Dios. Había fallas terribles, espantosas en su carácter, que si usted hubiera seguido de la misma forma, sabrá Dios dónde estuviera usted ahorita. Así es que Dios nos rescató del fracaso, de la mediocridad y de la inseguridad personal. El Salmo 103, el versículo 4 dice que Dios es el que rescata del hoyo tu vida. Y eso es lo que pasó con usted y conmigo. Nosotros al ir creciendo nos fuimos metiendo en diferentes hoyos en la vida. Pero el Señor extendió la mano de una manera misericordiosa y con su gracia nos sacó de los hoyos donde nosotros nos fuimos metiendo. Él nos rescató, fuimos rescatados. Aleluya. Así es que es bueno que usted nunca olvide de dónde lo sacó el Señor. ¿Cómo llegó usted a la iglesia? Mire,
el lunes con el favor de Dios van a ser 35 años que yo llegué a la iglesia. Y le voy a decir una cosa, yo me encargo de yo no olvidarme cómo llegué. Por eso siempre estoy dando mi testimonio cada vez que tengo oportunidad. No porque yo me sienta orgulloso que era un ratero, no porque yo me sienta orgulloso que era un drogadicto, que tiré la escuela muy temprano. Yo no tengo nada, absolutamente nada de que enorgullecerme de mi pasado. Pero una de las razones por la que yo doy mi testimonio es porque no quiero olvidar jamás de dónde me sacó el Señor. Y yo recuerdo muy bien cómo llegué tan inseguro, con tantos daños. Ahora, la segunda cosa que vemos en este texto del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, ¿para qué fuimos rescatados del fracaso, de la mediocridad y de la inseguridad personal? La segunda realidad que Pablo les habla a los corintios es el para qué. Primero le dice de dónde, pero la segunda parte dice ¿para qué? Y es ahí donde hay problemas en el para qué. Es ahí donde muchas veces al paso de los años he encontrado a cristianos de diferentes partes del mundo que tienen una tremenda dificultad para creer, para aceptar la segunda parte de este texto. Fíjese, dice Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para, vamos a subrayar la palabra para porque se repite, para avergonzar a los sabios. Póngase a pensar en los sabios que usted conoce, para avergonzarlos. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Póngase a pensar en esa gente que se cree muy fuerte, muy segura. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para, otra vez para, deshacer lo que es. En otras palabras, para que tengan tremendos éxitos, de tal manera que se conviertan en una inspiración hasta para los más sabios, los más exitosos, los más fuertes en este mundo. Y hay cristianos que no tienen dificultad para entender de dónde lo sacó el Señor. Y dan su testimonio con mucha claridad. Pero tienen dificultad para creer para qué lo sacó el Señor de ahí. Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de una promesa muy fuerte. Fuimos sacados para alcanzar grandes cosas, para ser personas que hacen un impacto, ser personas que son una inspiración para la sociedad. Y hay cristianos donde todavía siguen siendo dominados por la mentalidad fatalista, derrotista, mediocre, donde no pueden creer que ellos pueden llegar a lograr cosas grandes en la vida. Hay veces que tenemos tan arraigada en nuestras vidas la mentalidad de fracaso que se nos hace prácticamente imposible que Dios nos pueda usar, que Dios nos pueda bendecir de una manera impactante y empezamos a decir, no, a los pastores aquellos sí, al pastor fulano de tal sí, al hermano aquel sí, pero yo no. Hay unos dichos en México, uno de ellos dice, yo nací para tamal y del cielo me caen las hojas. Y el tamal es una comida muy conocida en México, envuelta por unas hojas. Dice, es que yo nací para eso y normalmente así voy a ser toda la vida. Hay un dicho más que dice, árbol que nace torcido jamás podrá enderezarse. Y este dicho es un dicho donde se pierde totalmente la esperanza. Hay personas que nos dijeron un día, tú nunca vas a cambiar. Y hay personas que están convencidas de este dicho, que hay personas que no van a cambiar nunca, que no pueden cambiar. Bueno, Dios ha venido haciendo la diferencia en todos nosotros. Nosotros no podemos abrazar estos dichos del mundo cuando hay dichos en la Biblia. Yo voy a hacer a un lado los dichos del mundo y voy a ponerle atención a los dichos de Dios.
¿Qué es lo que Dios dice? Y el apóstol Pablo está hablando por el Espíritu Santo y está diciendo, ¿para qué fuimos rescatados del fracaso? Para que ya no seamos un fracaso, para que alcancemos cosas grandes en la vida. En muchas ocasiones he dicho que en la Biblia se encuentra un diseño de vida creado por Dios. Un diseño sumamente inteligente que el que lo abrace y lo empiece a practicar, aunque haya sido la persona más fracasada en su pasado, aunque haya tirado los estudios en su pasado, aunque haya sido la persona más pobre económicamente hablando en su pasado, cuando empiece a abrazar este diseño, su estilo de vida va a cambiar. Va a empezar a experimentar mejoras inmediatamente. Yo recuerdo cuando tenía 5 meses de cristiano y fue a visitarme un hermano mío, carnal. Este hermano es mayor que yo, 4 años, pero aún así me tenía miedo por el estilo de vida que yo llevaba en las pandillas, en los pleitos y todo eso. Y fue a visitarme desde Los Mochis, donde somos originarios, hasta Nogales, donde yo estaba sirviendo al Señor. Y cuando pasé con él una semana maravillosa, todo lo contrario al tiempo pasado, que era puros pleitos, odios y todo eso. Y él sabía que yo lo podía matar inclusive. Él sabía eso, porque le mostré en algunas ocasiones que yo podía hacer eso. Porque él había tenido algunos abusos conmigo, así es que yo podía hacerle un gran daño. Va a Nogales y está conmigo unos días, y cuando él regresa, mi madre me manda una carta diciéndome que cuando mi hermano llegó, dice que en cuanto llegó a la casa soltó el llanto. Él tenía 19 años de edad. Soltó el llanto y dice mi madre, tu papá y yo nos asustamos creyendo que algo te había pasado y le preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y no podía hablar. Y dice que las primeras palabras que dijo fueron estas: José Luis ya no es el mismo. Habían pasado solamente 5 meses. Es que cuando uno empieza a abrazar el cristianismo, empieza uno a experimentar mejoras muy pronto. Mire, esa noche cuando Dios me salvó, ya nunca más volví a hablar malas palabras, a pesar de que yo era el más grosero del barrio, de lo más grosero que podía. Ya no volví a hablar malas palabras. Ya no volví a fumar un cigarro, a usar droga. Ya nunca más. Al siguiente día yo ya no volví. Fue un cambio, una liberación. Fue un milagro o una serie de milagros. Ahora imagínense, eso pasó un día. Ahora imagínense en 6 meses, en 5 años, en 10 años. Claro que el apóstol Pablo tiene razón. Fuimos salvados para causar un impacto en la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que Dios mismo le dijo a Josué. Y Josué abrazó ese diseño sabio y se convirtió en uno de los hombres más exitosos de la Biblia, uno de los hombres más exitosos de su generación. Se convirtió en un hombre conquistador el resto de su vida, hermano. Pero mire, aquí está Josué, está a punto de entrar a la tierra prometida. Todavía está joven, todavía está muy fuerte, pero el Señor viene y se presenta delante de él y le dice, mira, si tú guardas mi diseño, el resto de tu vida vas a vivir una vida de conquistas. ¿No le gustaría vivir así el resto de su vida? Si guardas mi diseño. Josué 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Fíjese bien, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué interesante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando usted estudia la biografía de Josué, el resto de su vida, se da cuenta que su vida fue una vida de éxitos, logros y grandes satisfacciones. Y ese es el plan de Dios para todos sus hijos de todas las naciones.
que vivan una vida así, de grandes logros, satisfacciones, éxitos. Es que es muy fácil saber, de dónde nos sacó el Señor. Pero vale más que le ponga atención para qué lo sacó el Señor. Lo sacó para que usted logre cosas maravillosas en la vida. Quiero ir a mi segundo punto. La perseverancia es uno de los principios divinos que nos llevan poco a poco a los éxitos, logros y grandes satisfacciones. Estamos leyendo una historia donde este rey, Dios quería que este rey tuviera grandes éxitos, conquistas tremendas. Pero a la hora de la perseverancia, el rey Joás falló y golpeó solamente 3 veces, y dice nuestro texto, y se detuvo. Esas palabras, se detuvo, hizo enojar al profeta Eliseo. El profeta Eliseo se enojó porque el plan era que golpeara con mucha fuerza y todas las cantidades que fueran posibles, pero se detuvo. El versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. El versículo 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Si hubieras perseverado dando golpes, los logros iban a ser mayores. Hay cristianos que han tenido una cantidad de logros. Han venido a la iglesia y por lo pronto han dejado los vicios, han dejado malas palabras, una serie de cosas. Y son logros maravillosos. Pero no son todos los logros que Dios quiere que logremos. Ahora, vamos a ver aquí, es como si usted empezó su cristianismo aquí. El Señor le tiene un logro en 1 año. Le tiene otros logros en 2, 3 años. Y así, al paso de los años. Mi logro último, o mis logros últimos que yo le puedo decir, es una nieta y un obrero que estamos enviando a España. Son los últimos. Pero desde que yo empecé, pudiera hablarle de una tremenda cantidad de logros. Yo llegué a los 14 años y medio a la iglesia, fracasado totalmente, tiré la escuela y me hundí en la malvivencia, me hundí en las drogas. Así es que cuando yo llego a la iglesia, era una de las personas más ignorantes, inseguras que podía haber. Pero hermano, qué tremendo es empezar a perseverar al paso de los años. Perseverar al paso del tiempo. Con perseverancia se alcanzan éxitos, logros y grandes satisfacciones. Es bueno que usted sepa que los grandes éxitos, los grandes logros y las grandes satisfacciones jamás se logran en poco tiempo. La perseverancia en el tiempo siempre será crucial para ello. Dios trabaja con el tiempo. Dios no trabaja con los desesperados. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son los que heredan las promesas? ¿Quiénes son los que van recibiendo las bendiciones de las promesas de Dios al paso de los años? Los que viven para el Señor con paciencia. Está hablando aquí de tiempo. Tiempo. Dios no trabaja con los desesperados. Con la perseverancia empiezan a llegar poco a poco los resultados. ¿Está conmigo? La Biblia, mis hermanos, está llena de promesas de Dios. No nada más está llena de profecías y de mandamientos, de leyes, pero también está llena de grandes promesas. El apóstol Pedro dijo grandísimas y preciosas promesas. ¿Por qué hizo esa declaración en una de sus epístolas? Porque era un hombre que tenía un conocimiento de las promesas, era un hombre que ya era estudioso.
Ya no era el iletrado aquel, pero era un hombre estudioso y él conocía las leyes de Dios, él conocía las promesas de Dios. El problema con esto es que las promesas de Dios se cumplen con el tiempo. Dios trabaja con el tiempo. Dios se mueve y respeta los tiempos. Para Dios es muy importante la prueba del tiempo, la perseverancia. Mateo 24, versículos 45 y 46 dice: ¿Quién es pues el siervo y fiel prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Está hablando de quién? De personas que van a ser fieles. Son los que van a recibir todas las bendiciones. Los que van a ser fieles, los que van a estar ahí todo el tiempo haciendo lo que se tiene que estar haciendo. Si persevera siendo fiel, con el tiempo van a venir una cantidad de bendiciones. Piense en esta expresión, con el tiempo. Con el tiempo. Dios trabaja en la perseverancia. Hay varias historias en la Biblia de perseverancia. Por ejemplo, la victoria sobre Jericó. El ejército israelita por 6 días seguidos le dieron una vuelta completa a la ciudad y el séptimo día le dieron 7 vueltas. Por todas las vueltas fueron 13 y hasta la 13ª cayeron los muros. ¿No cree usted que Dios podía haber tumbado los muros sin ni siquiera una sola vuelta? Él lo hubiera hecho. Dios no necesita que andemos dando vueltas a una ciudad. Él lo hubiera hecho. Pero Él está trabajando con algo que se llama perseverancia, algo que tiene que ver con el carácter, el interior de nosotros. Cuando Elías oró 3 veces por el hijo de la viuda de Sarepta, el niño fue resucitado, pero hasta la 3ª. ¿Por qué el gran poderoso profeta Elías no pudo resucitar a este niño a la primera oración? Dios trabaja con la perseverancia. El mismo Elías tuvo que orar 8 veces para que se viniera una tremenda lluvia. ¿Por qué no simplemente orar una vez y Dios contesta? ¿Por qué Dios en ocasiones tiene que esperar tanto? Porque Dios trabaja con la perseverancia. Aleluya. El Señor Jesús nos habla una parábola de la viuda con el juez injusto. Y otra vez enseñándonos a perseverar en oración, porque el Señor sabía que muchas oraciones no iban a ser contestadas a la primera, a la segunda, ni a la quinta. Sabrá Dios hasta cuánto tiempo. Así es que Dios se mueve con el tiempo. La perseverancia es uno de los principios divinos que nos llevan poco a poco a los éxitos, logros y grandes satisfacciones. Sin ella, usted no podrá llegar a donde Dios quiere que llegue. Nada más póngase a pensar en esto. Una vida diaria de oración le dará con el tiempo muchas bendiciones. Le dará con el tiempo una vida fuerte, estable y una vida llena de milagros que vienen solamente de una vida de oración. Una vida de estudio de la palabra de Dios y de buenos libros cristianos le dará con el tiempo. Y le voy a repetir esa expresión, con el tiempo, inteligencia, que le va a guiar por un camino de muchos aciertos en la vida. Una vida de responsabilidad en el trabajo, para aquellos que dejan el trabajo aquí y abandonan trabajos continuamente, pero una vida de responsabilidad en el trabajo, con el tiempo le dará una vida de muchas bendiciones económicas y materiales y otras bendiciones más que vienen con la disciplina en el trabajo. Una vida de fidelidad en diezmos, generosidad con ofrendas, con promesas para la obra de Dios. Con el tiempo le dará una vida de muchos milagros financieros y materiales. Un estilo de vida de obediencia y de fidelidad a Dios. Con el tiempo le van a traer un sinfín de bendiciones y satisfacciones. Como pastores, una vida de evangelismo en la ciudad, con el tiempo nos va a dar más gente, discípulos, economía, ministerio y sabrá Dios cuántas cosas más. Pero todo viene con el tiempo.
Aleluya. Todos los sueños demandan este ingrediente que se llama perseverancia. Hay un dicho que dice: el que persevera, alcanza. Sí, porque cuando uno está perseverando, va alcanzando. Yo he visto a cristianos que se desesperan, que quieren todo rápido. Estamos tan impuestos a las máquinas que le pone una moneda y ya sale el refresco, sale el café, todo ahorita es rápido. Las velocidades, todo ahorita es rápido. Y muchas veces esas máquinas van haciendo un efecto negativo en nuestro carácter. Porque de pronto también las cosas buenas, el buen destino, lo queremos rápido. Y eso así no funciona. Quiero ver un tercer punto: la perseverancia cuesta. Todo lo bueno cuesta. La perseverancia no es la excepción. El rey golpeó 3 veces y se detuvo. La pregunta es: ¿por qué se detuvo? ¿Por qué hay cristianos que empiezan muy bien y después se detienen? Porque hay discípulos que empiezan muy bien y después se detienen. Incluso he visto a pastores que empiezan en el ministerio 1 año, 2 años muy bien y después se detienen. Hay una parte en los vuelos, en avión, cuando el avión está llegando, se está acercando a su destino, se siente inmediatamente cuando baja la velocidad. Se siente. Casi una media hora antes de llegar al destino, se siente el cambio. Se siente muy claro. Y hay veces que hay cristianos que van a muy buena velocidad, pero de repente se detienen. Algo los detiene y dejan de perseverar como estaban perseverando. Y hay algunos que en su perseverancia han logrado 2, 3 sueños, pero lo que no saben es que adelante lo estaban esperando sueños más grandes, más poderosos, más tremendos. Pero se detuvieron. ¿Por qué se detuvo el rey Joás? Porque así como se detiene el ser humano, la mayoría o una gran cantidad de personas se detienen. ¿El rey Joás se cansó tan rápido? No creo. ¿Fue indiferente? Probablemente. Pero Dios estaba esperando que golpeara varias veces más, porque si él hubiera golpeado varias veces más, él hubiera ganado totalmente la guerra, hubiera destruido totalmente ese país, lo hubiera tomado totalmente. Pero hay cosas que detienen a las personas. En su caminar hacia sus sueños, usted enfrentará todo tipo de dificultades, dificultades que querrán detenerle. ¿Problemas matrimoniales? Sí, usted va a tener problemas matrimoniales. Si usted cree que cuando sea pastor se van a acabar los problemas matrimoniales, le voy a decir que no. Algunos se van a poner más pesados, más fuertes. Usted va a enfrentar problemas económicos, problemas con diferentes personas. Usted va a enfrentar desánimos, cansancios. Usted va a enfrentar grandes tentaciones. Lo están esperando todo esto en el futuro. Así es la vida. Esta vida está pavimentada de grandes dificultades. Pero aún así tenemos que vivir la vida perseverando hacia nuestros sueños. La perseverancia siempre ha tenido un costo. Por eso es que hay personas que no logran muchos sueños, porque cuando empieza el costo, se hacen para atrás. Yo no sé si usted ha escuchado aquel chiste del compadre que se quiso quitar la vida. En México es muy usual los 2 compadres. Y va un compadre caminando y de repente mira a su compadre colgado en un árbol, pero de la cintura. Y dice: compadre, ¿qué estaba haciendo ahí? Y ahí imagínese colgado. Aquí, compadre, estoy cansado de la vida. Me quiero quitar la vida. Compadre, pero si el que se cuelga no se cuelga de ahí, se cuelga de aquí. Sí, lo intenté, pero me dolió.
Intenté, pero me dolió. Quise echarle ganas, pero me dolió. Ir todos los días a la oración por años, me dolió. Estudiar la Biblia siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, me dolió. Estar diezmando siempre, estar dando promesas económicas siempre, me dolió. El estar en los ministerios siempre, el estar a tiempo. Oh, todo eso cuesta. Y hay personas que no quieren pagar ese precio. Cal Ripken Jr., un hombre que jugó 20 años, 20 temporadas en las grandes ligas, 2.632 juegos seguidos. Se dice fácil, pero cuántas dificultades humanas enfrentó este hombre. Pero ahora tiene un récord que los conocedores, dicen ellos, que va a tomar varias generaciones para que alguien pueda romper ese récord. El rey Joás golpeó solamente 3 veces y se detuvo. Ahora, es muy fácil estarnos emocionando con los deportistas que vencen récords y aplaudirles a ellos, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cuántas veces veo a cristianos empezar sus carreras con mucho entusiasmo, pero cuando empiezan las dificultades, empiezan a bajarse? Estamos hablando de cristianos emocionalistas, cristianos que rigen sus vidas no tanto por convicciones, por lo que creen, por lo que deben de hacer, sino por sus emociones. Le siguen mucho la corriente a sus estados de ánimo. Pero el que persevera, se sienta como se siente, camina hacia adelante, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque lo más fácil, siempre, lo más fácil ha sido tirar todo. Eso es facilito, eso cualquiera lo hace. Es tan facilito decir, ya estuvo, ya no quiero. Y tira uno todo. Y vemos a personas tirando matrimonio, tirando trabajo, tirando hijos, tirando ministerios, tirando muchas cosas. ¿Por qué? Porque perseverar tiene un costo. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Este versículo da la imagen de un hombre que tiene varias caídas en la vida, pero que nunca se queda tirado. Y todos nosotros, sin excepción, vamos a enfrentar desánimos, caídas de ánimo. Todos nosotros, sin excepción, vamos a enfrentar algún tipo de caída en la vida. Pero lo tremendo de todo es que no nos quedamos ahí. Nos levantamos. Escribí una canción hace algunos años. Estaba yo por cumplir 1 año de mi vida cristiana, como en esta ocasión, y escribí una canción que le titulé Un año más, dándole gracias a Dios por 1 año más en mi vida cristiana. Pero hay una parte muy real en mi canción que dice, a veces yo reí, a veces yo lloré, pero aquí estoy. La vida cristiana no es solamente reír, mis hermanos. Hay veces donde lloramos, y lloramos en la soledad, mucho, mucho. Hay veces donde pasamos momentos críticos, todos sin excepción. El más grande de nosotros pasamos momentos de dificultad. Hay veces que yo he podido ver mi vida donde voy caminando hacia adelante y voy contento, en un buen paso, emocionado, todo va bien, todo tremendo, pero de repente, ¡pum!, se vienen las presiones, crisis, situaciones que uno nunca se imagina y golpean. Y yo puedo ver que mi paso ya no es el mismo, pero una cosa me aseguro, sigo caminando hacia adelante. No me detengo, ni me voy para atrás como Michael Jackson. No, yo sigo caminando. En ocasiones fácil, en ocasiones difícil, pero yo sigo caminando hacia adelante. Y sabe una cosa, es ahí adelante donde nos están esperando los sueños. Tenemos que ser esos hombres de hierro por dentro.
Tenemos que caminar, cueste lo que cueste. Me ha tocado conocer algunos deportistas que son deportistas de rachas, donde como que dan la imagen estos deportistas que solamente cuando todo está bien, meten goles y hacen esto y aquello y tremendo, pero de repente pasan unas rachas terribles. No son como esa máquina que se mantiene ahí al paso de los años. ¿Por qué? Porque son muy afectados por las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué este rey se detuvo? Si usted quiere vivir una vida de éxitos, logros y grandes satisfacciones, ya nunca se detenga. Jamás, cueste lo que cueste, no se detenga. Habrá momentos difíciles donde quizás el paso se hará más lento, pero asegúrese de caminar hacia adelante. Asegúrese de no detenerse, asegúrese de no salirse de la carrera de donde usted está, sino estar ahí y caminar hacia adelante. A lo mejor va a haber ocasiones donde usted no va a llegar con la risa más amplia y a lo mejor va a llegar con una risa más tranquila. Como decimos en México, arrastrando la cobija, pero llegue, pero siga para adelante, porque ese es un ingrediente que necesitamos. Quiero terminar mi sermón. Una de las cosas que me molestan del mundo del deporte es el ver a grandes multitudes aplaudiéndole a un grupito pequeñito. O aplaudiéndole a un Messi, a uno nada más, chiquito. Multitudes. ¿Y qué de las multitudes? ¿Qué de las multitudes? Porque es muy fácil aplaudirle a los que tienen éxito, a los que les van yendo bien, pero ¿qué de nosotros? Por eso tengo un pensamiento en mi oficina que dice, tú decides si te lanzas a la conquista del éxito o solo te sientas a contemplar el paso de los triunfadores. Si usted no aprende a ser un hombre perseverante, solamente va a estar contemplando el paso de los triunfadores. Cuando usted es un hijo de Dios, cuando Dios lo sacó a usted para alcanzar grandes cosas, pero usted va a tener que tomar una decisión dolorosa, perseverar, cueste lo que cueste. Y cuando vengan los problemas, siga ahí fiel. Siga haciendo lo que tiene que hacer. No abandone nada. Simplemente siga. Qué tremendo poder decirles, voy a cumplir 35 años en el Señor. Qué tremendo es decirles que el próximo mes voy a cumplir 29 años como pastor. Qué tremendo es poder decirles, tengo 32 años de casado. Récords, récords, récords. La perseverancia. ¿Ha sido fácil? No. Como dice mi canción, hay veces que he caminado riendo, hay veces que he caminado llorando, pero aquí estoy y quiero estar. Denle un aplauso a Cristo mientras pasa el pastor Juan Pablo.